Vamos a ver ahora un problema que es conocer la cantidad inicial. Es el ejercicio inverso, lo contrario, a calcular un aumento o un descuento. En los ejercicios de antes de calcular un aumento o un descuento porcentual, lo que me daba era la cantidad inicial y yo calculaba la cantidad final. Ahora es al revés. Me da la cantidad final y yo tengo que calcular la cantidad inicial. Por eso es conocer la cantidad inicial. Es decir, ahora no me dicen tienes tanto, auméntale un 25%, no. Ahora lo que me dicen es, después de haber aumentado el 25%, tengo 450. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad inicial? Eso es lo que me pregunta el problema. ¿Cuál es la cantidad inicial? Es decir, ¿a qué cantidad le he sumado su 25% para que me dé 450? Alguno podrá decir, bueno, pues calculo el 25% de 450 y se lo resto. Mal. No he sumado el 25% de 450. He sumado el 25% de una cantidad que desconozco, que no será igual que el 25% de 450. Esa cantidad más su propio 25% es igual a 450. ¿Cómo calculo dicha cantidad? Es muy fácil hacerlo, por ejemplo, utilizando una regla de 3. La cantidad inicial es la que desconozco, la voy a llamar X. Y esa cantidad representa mi 100%. La cantidad que desconozco, la cantidad inicial, X, representa el 100% de mi cantidad, del dinero total. Después de aumentar un 25%, entonces tengo un 125%. 125%. Y ese 125% es 450. Esa es la regla de 3. La cantidad que yo no sé representa el total. Y ahora lo que sí sé es que el 125, es decir, un aumento del 25%, es 450. Pues de ahí despejo X. ¿Cómo despejo X? Multiplicando la diagonal que no tiene X, dividiéndola entre la que sí tiene, ¿vale? Aquí puedo escribir 100 o 1, da igual, o sea, tener en cuenta el porcentaje o no tenerlo. Nosotros no vamos a tener en cuenta el porcentaje. Es decir, simplemente 450 por 100, 450 por 100, dividido entre 125. ¿Vale? Hago esa operación con la calculadora. 450 por 100 dividido entre 125 sale 360. ¿Vale? Podría comprobarlo. Vamos a hacer aquí la comprobación. El problema me dice que a una cantidad le he aumentado un 25% y me ha quedado 450. Y yo digo que esa cantidad es 360. Voy a comprobarlo. ¿Cómo calculo un aumento del 25% de 360? Pues 360 por el aumento del 25% era el 125%. Es decir, 1,25. 125 es 125. Entre 100 era 1,25. Si yo hago esa cuenta, 360 por 1,25, me sale 450, que es lo que me dice el problema. Yo tengo una cantidad que no sé y la aumento un 25% y me sale 450. ¿Qué cantidad es esa? Planteo mi regla de 3 y obtengo 360. Es fácil comprobarlo. O sea, 360 la multiplico por 1,25, es decir, aumento un 25%, me sale 450, justo como me dice el problema. Así que este es mi resultado, este de aquí. ¿Vale? Esto de aquí es la comprobación. Vamos a hacer ahora el problema inverso, que es el descuento. Es decir, después de un descuento del 60% tengo 120. Por ejemplo, el problema podría ser, hay una prenda que tiene una rebaja del 60%. Y con la rebaja aplicada vale 120 euros. ¿Cuánto valía antes de la rebaja?
Pues igualmente, el precio inicial, antes de aplicar aumento o descuento en este caso, el precio inicial es el que desconozco, es lo que me pregunta el problema, que es X. Y ese precio inicial representa mi 100%. Después de una rebaja del 60%, lo que yo tengo es 100 menos 60 es el 40%, es decir, del 100% total le han rebajado un 60%, entonces mi precio final representa un 40%, ¿vale? Porque ahora es un descuento, ahora mi precio final es menos del que tenía al principio, porque hay un descuento aplicado. Si del 100% me han descontado un 60%, es que yo estoy pagando un 40%. Y ese 40% representa el dinero que estoy pagando, que es 120. Así que ese 40% representa 120. Esos son los datos que me dan el problema. Después de una rebaja del 60%, me queda el 40, y ese 40 son los 120 que tengo. ¿Cuánto era al principio? ¿Cuánto era el 100% antes de aplicar el descuento? Pues igual que antes, la operación a realizar es X es igual 120% dividido entre 40. 120% dividido entre 40. ¿Vale? Hago la operación. 120% dividido entre 40 y sale 300. Ese es mi dato. Es decir, la prenda costaba 300. Después de aplicarle un descuento del 60%, se me ha quedado en 120. ¿Puedes hacer la comprobación? Comprobación. El problema, la comprobación sería el problema inverso, es decir, yo tengo una prenda que vale 300 y voy a aplicarle un descuento del 60%. Si yo estoy aplicando un descuento del 60%, significa que me estoy quedando con un 40%. Es decir, 300 por el 40, el 0,4, ¿cuánto sería? 300 por 0,4 y sale efectivamente, o sea, el 40% es 0,4 por 0,40 y sale efectivamente 120. Esa es la comprobación. O sea, si yo a 300, que sería mi cantidad inicial, le hago un descuento del 60%, es lo mismo que multiplicarla por 0,4, por 0,40. Si he hecho un descuento del 60%, es que tengo el 40. 300 por 0,4 me sale 120, que son los datos que me dan. Después de un descuento del 60% me queda 120. Después de un descuento del 60% me queda 120. O sea, mi comprobación sería calcular un descuento del 60%. Esa sería la comprobación, calcular un descuento del 60%. ¿Vale? Pues así es el problema, así son los problemas de conocer la cantidad inicial, bien después de un aumento o bien después de un descuento porcentual, que sería el problema inverso a calcular un descuento o un aumento, sino calcular la cantidad inicial. Así es como se conoce la cantidad inicial.